Bueno, les pedimos muchas disculpas por empezar tan tarde, tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, vamos a dar inicio a este octavo conversatorio del ciclo de Tejiendo Tramas en el Mundo Arqueológico y hoy vamos a estar hablando un poco de dos valles de Catamarca para periodo tardío, prehispánico, y tenemos el proyecto arqueológico Cajón Tardío y a los paisajes arqueológicos de Belén y su norte. Le vamos a pedir a cada uno de los y las participantes que se vayan presentando brevemente. No sé, ¿quieren empezar del cajón? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Fabiana Bugliani, soy arqueóloga, estudié antropología y después hice el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, luego mi carrera, digamos, la hice y la sigo haciendo en el CONICET, trabajando ahora en el Instituto de las Culturas, IDECU, que está dentro del Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Mi interés ha sido siempre el estudio de la cerámica, o inicialmente fue el estudio de la cerámica, de las formas de hacerla, de las características, las específicas de la cerámica, los estilos, los diseños, siempre en relación al uso que la gente hace de esa cerámica. En principio, mi tesis la hice sobre alfarería de momentos del primer milenio de la era, y luego, como una especie de desprendimiento de del equipo de investigación dirigido por María Cristina Escatolín, hemos empezado a estudiar momentos posteriores, es decir, siempre interesados en la larga trayectoria de la ocupación de los valles. Hemos buscado con esta nueva pata, con este nuevo proyecto, indagar sobre las poblaciones que habitaron después del 1000. Leda, Sofi. Sí, yo sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leda Moro, soy becaria doctoral, también perteneciente a CONICET, y estoy haciendo mi tesis sobre la etnoarqueología de la vivienda rural, en donde trato de identificar patrones de conducta para tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta principalmente los remanentes materiales o los objetos que quedan después de finalizadas de alguna forma estas conductas. Yo trabajo con viviendas actuales, tanto habitadas como deshabitadas, en dos parajes del Valle del Cajón, y me guío por dos líneas de evidencia. Por un lado, lo que es visible de las viviendas es lo que se refiere a los rasgos arquitectónicos en general, lo que son las técnicas constructivas, los materiales constructivos que se usan, y por el otro lado, lo que no es visible de estas viviendas, para lo que recurro a lo que son las entrevistas y charlas con la gente que está habitando hoy en día estas casas. Entonces, ellos me pueden decir, por ejemplo, las decisiones que giran en torno a las construcciones de estas viviendas, en cuanto al emplazamiento, la orientación de estas viviendas, el orden constructivo, pero también lo que me interesa son los modos de vida de esta gente, porque un poco le da el contexto y condiciona estas conductas y los objetos que quedan después digamos, que van a quedar después en lo que sería el registro arqueológico. Después de esto, lo que hago es analizar complementariamente las dos líneas y generar modelos y herramientas que puedan aportar a una interpretación del registro arqueológico en tiempos prehispánicos. Y bueno, y una aclaración es que si bien la etnoarqueología en general tiene fines analógicos, no son analogías perfectas, porque no se puede analogar una comunidad actual como la que trabajo con las comunidades del tardío. Si bien comparten ciertos rasgos semejantes, como por ejemplo el ambiente, en donde se pueden dar, por ejemplo, materiales constructivos parecidos y fuentes semejantes de recursos, es por esto, digamos, que se tiende a generar estos modelos que aporten al registro arqueológico y nunca, digamos, se pueda hacer una analogía perfecta. Es eso, básicamente. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Sofía Fernández Sancha,
y junto con Leda y Fabi, es lugar de trabajo en el Instituto de las Culturas, el IDECU, en Buenos Aires. Me formé en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en la licenciatura en Antropología, y actualmente me encuentro desarrollando la carrera de doctorado en la misma facultad. Y mi tema de investigación es sobre prácticas alimentarias prehispánicas en el sitio arqueológico Loma la Antigua. Bueno, abordo esta temática a partir de distintas líneas de evidencia, como son el análisis de carpo restos vegetales, es decir, restos de semillas y de frutos, como así también estudios de las distintas ollas cerámicas y vasijas que vamos encontrando en las excavaciones, para encontrar a ver si adentro, digamos, quedó algún residuo alimenticio, y para eso estuvimos aplicando distintas técnicas químicas y de análisis de microrestos vegetales, particularmente de almidones. Bueno, y me interesan distintos temas de alimentación, principalmente el tema de las plantas, pero si quieren, dejo que sigan presentándose y cualquier cosa ahondo un poquito más adelante. Bien, y del otro equipo, no sé quién quiere empezar. Bueno, Emi o yo, no sé, como quieras. Bueno, yo soy Federico Weinfeld, Winbelt, como me conocen generalmente. Soy antropólogo y doctor en Ciencias Naturales, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo también. Y bueno, trabajo en la provincia de Catamarca desde fines de los 90. Empecé trabajando en el sitio Loma de los Antiguos, en la localidad de Azampay, con el cual, bueno, hice mi tesis, trabajé con todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la organización espacial del sitio, y también me enfoqué muchísimo en la cerámica, porque era el material más abundante en ese sitio. Y bueno, a partir de esos estudios, de la mano de Bárbara Balesta, que fue mi directora, y Nora Zagorodny, ampliamos nuestra zona de estudio a otras localidades del valle, para hacer un marco más regional. Y bueno, terminamos trabajando en función de esta idea de paisaje, ¿no? De paisaje arqueológico, con un concepto que nos permite, bueno, vincular tanto espacios como distintos tipos de agentes, que pueden ser personas, objetos, animales, todo tipo de materiales. Y nuestro proyecto se basa principalmente en eso, ¿no? En la vinculación a través de relaciones, a través del espacio y del tiempo, de todos estos diversos agentes, ¿no? Incluyendo también lo que son las relaciones a nivel intrarregional como interregionales, ¿no? Pensando en los contactos de nuestra región con la Puna Meridional, con el Valle del Cajón mismo, con el Valle de Yocavil, o con los valles hacia el sur, en La Rioja, o de Tinogasta al oeste. Y bueno, un poco esa es la síntesis de lo que trabaja nuestro proyecto, ¿no? Y principalmente nos enfocamos en los tiempos tardíos, es decir, los sitios que corresponden a los momentos previos a la conquista inca, aunque, bueno, como les iremos demostrando también a través de la charla, nuestros fechados radiocarbónicos generalmente apuntan para lo que son los momentos de la conquista inca. Entonces ahí tenemos un primer problema a resolver, ¿no? Es, bueno, ¿cuáles son los vínculos que tuvieron estos grupos con la conquista inca? Si lo que estamos observando tiene que ver con contextos preincaicos o ya de época incaica. Bueno, eso por mi parte. Puede seguir Emilia, por ejemplo, que es también parte de nuestro grupo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Emilia Iucci. También trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, donde estudié, hice mi carrera de licenciatura en antropología y también mi carrera de doctorado. Mis intereses principales con respecto a los temas arqueológicos han ido de la mano de la alfarería, la cerámica, tanto sus modos de hacer, de producirla, como en cuanto a sus técnicas, en cuanto a las ideas involucradas en todo lo que es el ámbito de la producción cerámica, así como de las maneras en que los alfareros y las alfareras en el pasado tenían para organizarse, para producir cerámica. Ustedes saben que la cerámica es uno de los materiales
que encontramos en mayor cantidad en nuestra área de estudio. Entonces toda esa cantidad de cerámica necesitaba modos particulares de organizarse socialmente para producirla, y también orientada a las maneras en que esa cerámica se utilizaba, y a las imágenes que tenía, y a la manera en que se elegía producir esas imágenes. Actualmente quizás los estudios cerámicos empiezan, una vez terminada por ahí la tesis doctoral, algunos temas empiezan a focalizarse con más énfasis y otros empiezan a mutar y a cambiar. Actualmente yo estoy más dedicada a lo que es el trabajo en el campo, con un sitio que se llama El Molino, en donde han aparecido materiales que en el resto del valle no han aparecido tanto en lo que eran las viviendas, ¿no? Lo que nosotros decimos unidades domésticas, como ser las cuentas de collar, como ser el trabajo de los metales. Así que estoy empezando a rumbear un poco por esos temas. No sé si quieren seguir Juan o Juana. Sigo yo, si quieren. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Salles. Actualmente soy licenciado en Antropología y actualmente me desempeño como becario en el Laboratorio de Análisis Cerámico de la Universidad de La Plata, y estoy cursando mi segundo año de doctorado. No, mentira, de beca de CONICET, perdón, en el doctorado en Ciencias Naturales. Actualmente mi tema de investigación trata sobre las relaciones que existen entre el patrimonio arqueológico y las comunidades de 3 localidades de Catamarca, donde trabajamos, en Puerto Corral Quemado, Puerto de San José y La Ciénaga. Me interesa principalmente este tema de las relaciones que se construyen entre la comunidad y lo que legalmente se conoce como patrimonio arqueológico, y me interesan también las interpretaciones y valoraciones de la comunidad en relación a esa materialidad. También estoy trabajando con las relaciones que se han establecido históricamente entre la comunidad y las distintas expediciones científicas en la zona, y bueno, estoy trabajando con eso. Y cómo esas relaciones que se construyeron pueden haber afectado de alguna manera, influido en realidad, las memorias colectivas e individuales dentro de las distintas comunidades donde trabajamos, teniendo repercusiones hasta la actualidad en algunas formas en cómo se percibe a los arqueólogos, a los arqueólogos cuando van a trabajar a la zona. Bueno, eso. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Juana Fuertes, soy antropóloga y estoy realizando el doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en el marco de una beca doctoral de CONICET. El tema de mi investigación es el estudio de las prácticas de recolección, cultivo, preparación y consumo de alimentos de origen vegetal en las poblaciones prehispánicas tardías que habitaron el Valle de Gualfín entre los siglos XIV y XVI. Esto lo realizo a partir del estudio, del análisis de los restos vegetales que encontramos en diversos sitios arqueológicos. Además, para desarrollar esta investigación, estoy llevando a cabo diversas líneas de trabajo, como son la etnobotánica, la arqueología experimental y la arqueobotánica. Y por otro lado, el conocimiento que voy generando a partir de esta investigación busca contribuir al desarrollo de planes de reinserción, recuperación y revalorización de aquellas especies y variedades vegetales que actualmente se encuentran marginadas en la región. Gracias. Bien. Lu, ¿querés que empiece a preguntar? Sí. ¿Preguntás vos? ¿Sí? Considerando un poco, viste, el título que nos encuentra hoy, que está anclado a tiempos del periodo tardío y algo ya mencionó un poco Federico,
por ahí estaría bueno que comencemos con, bueno, ¿qué entendemos por periodo tardío? ¿Cómo se caracteriza? ¿En qué se diferencia de otros periodos? Y cómo lo analizamos desde la materialidad. No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieren comienzo. Vale. A ver, estos rótulos de las periodificaciones son siempre problemáticos o tienen sus vueltas porque obviamente han sido hechos en algún momento determinado en base a cierta información y a veces cuando estas periodificaciones las queremos aplicar en otros casos y en otros lugares que investigamos, no siempre son de lo más útiles o cierran perfectamente. Pero igual, bueno, para una manera de tratar de buscar un lenguaje común, uno sigue utilizando estas denominaciones, y entonces llamamos periodo tardío o desarrollos regionales a las sociedades que habitaron en el noroeste argentino posterior al año 1000 aproximadamente, en algunos lugares ya desde el año 900, pero en otros más temprano, pero en definitiva es como para anclarlos más o menos cronológicamente, y se extiende después hasta hacia adelante, hasta la llegada de la conquista, de la conquista incaica de los incas y posteriormente la conquista española. Entonces, es un periodo de tiempo de unos 1000 años aproximadamente, o sea, 800 años aproximadamente, que tiene algunas características que nosotros conocemos el trabajo de la gente de Walfin, obviamente, y sabemos que tienen algunas, la vida en los valles en general, tienen algunas cosas que, digamos, podemos ver que son parecidas. Por ejemplo, en relación a las sociedades del primer milenio, las que se conoce como formativo, este es un periodo donde hay mayor concentración de población. Suponemos que hay mayor cantidad de población, pero además viven de manera más concentrada. Y también los sitios, y eso seguramente ahora los chicos van a hablar, pero los sitios de habitación, cosas que llamamos poblados, tienen también algunas características particulares, como que esta concentración de personas hacen que las viviendas estén mucho más agrupadas, muchas veces en lugares altos. Por ejemplo, los chicos mencionaban, Fede mencionaba una loma como uno de los sitios que ha estudiado, la Loma de los Antiguos. Bueno, en el sitio donde nosotros hemos desarrollado nuestras investigaciones últimamente es el sitio Loma Lántigo, que es una manera local justamente de hablar de lo mismo, un lugar donde los antiguos, los pueblos originarios habitaron. Y en ese sentido hemos estudiado justamente el patrón de asentamiento, que como característica del periodo tardío suele ser de recintos aglomerados, pensado así como una especie de tablero, ¿sí? En términos de tablero de ajedrez o de damas, pero de forma irregular, no un tablero perfecto, con viviendas que son poligonales, rectangulares, cuadrangulares, pero no las circulares, las viviendas de características de planta circular que se encuentran en momentos anteriores. Hay estilos cerámicos particulares que aparecen durante el periodo tardío, que son diferentes a los que se venían haciendo, y que muchos de ellos se conocen con los nombres de las localidades donde fueron encontrados en el primer momento, digamos, por primera vez, y así aparecen el estilo Belén, el estilo Santa María, el estilo Famabalasto, que son estilos cerámicos bastante distintos a los que se venían haciendo en el primer milenio, y que se encuentran en general un poquito más, de manera más recurrente con las mismas características. Son estilos menos diversificados, aunque tienen mucha variabilidad, pero con maneras de hacer y con diseños que aparecen recurrentemente dentro de ese estilo. Esas son algunas de las características para hablar de ese periodo, donde continúan redes de intercambio que ya se venían dando, intercambio con otras poblaciones, pero aparecen también otras nuevas. Circulación siempre hubo, y en nuestro caso, por ejemplo, que estamos hablando del Valle del Cajón, que es un valle que está paralelo al Valle de Santa María, es una zona donde ecológicamente tenemos características de valle, pero de valle de prepuna.
valles altos, ¿sí? Entonces hay mucha conexión con las poblaciones que habitaron la puna, que se pueden ver, por ejemplo, en algunos elementos que aparecen, como por ejemplo algunas materias primas, como la obsidiana, que sabemos hoy en día que provenían de sitios puntuales de la puna. Y también tenemos relaciones que se demuestran a través de la cerámica, de la presencia de ciertas cerámicas, que hemos podido determinar que no han sido hechas en el mismo Valle del Cajón, y que eso habla de, bueno, el cambio, circulación, a veces de objetos y a veces de técnicas o de conocimientos. Bien, bueno, si quieren paso al Valle de Hualfín como para hacer un paralelo. En nuestro caso, bueno, como dijo Fabiana, a este periodo le llamamos de desarrollos regionales justamente porque en cada uno de estos lugares, al estilo de nichos, se han desarrollado sociedades que se caracterizaron por ejemplo, estilos cerámicos particulares, como mencionó ella. Pero también en el caso del Valle de Hualfín, por ejemplo, tenemos diferencias en relación a lo que aparece, por ejemplo, en el Valle del Cajón o en el Valle de Santa María, en cuanto a los patrones de asentamiento, lo que llamamos la distribución de los sitios y la conformación misma de los sitios, ¿no? Porque, bueno, ella hablaba de sitios concentrados, y es cierto, nosotros tenemos sitios concentrados, pero no de las dimensiones ni del grado de concentración quizá que tienen en los valles de más al norte, ¿no? Como el Valle del Cajón, el Valle de Santa María. Son sitios más pequeños en general, y encontramos muchas viviendas también al pie de estos sitios, que nos hablan de otro tipo de actividades, aparte de esas actividades domésticas que se dieron en lugares que llamamos protegidos, y en algunos casos defensivos, porque también vemos murallas de protección, lo cual nos habla de un momento de conflictos, que esto es algo que también se ha observado en todo el noreste argentino, incluso en Andes centrales. Y bueno, algunas de esas diferencias las tenemos tanto en los tipos de asentamientos, como en la gran concentración de gente, que en nuestro caso fue importante, no tanto como observamos en otros lugares. Y después está la cuestión cronológica también, ¿no? Porque en el Valle de Santa María, en el Valle del Cajón, están registrando ocupaciones, como dijo Fabiana, desde el 900 quizás, en estos sitios, y en nuestro caso las ocupaciones que estamos fechando son mucho más tardías. Como les comentaba antes, en gran parte coinciden con la conquista inca, con el siglo XV básicamente. Y acá es donde podemos hacer una división entre lo que son las poblaciones tardías tempranas, o sea, hay un momento en el Valle de Hualfín al menos, y también se lo ve en el Valle de Santa María, donde hay gente que está viviendo, no en estas lomadas que vemos nosotros más tardías, sino en el fondo de los valles, en viviendas de adobe, básicamente, que construían vasijas, fabricaban vasijas de grandes tamaños, como las Hualfín o las vasijas San José, y también esto sucede también en La Rioja y en Tinogasta, que es un momento anterior al que nosotros estamos trabajando, en estas lomadas protegidas, de momentos que creemos nosotros que tienen que ver casi con la conquista inca, o incluso con esa etapa. Entonces, bueno, acá vamos viendo algunas diferencias, ¿no? Y es interesante de mencionar porque, bueno, no es que estamos replicando los mismos modelos para todos los valles, sino que cada valle, cada región o microrregión ha tenido su propia historia, ¿no? en esta dinámica tardía. Bueno, es un poco lo que dijo Fabiana también, el tardío estamos hablando, si arrancamos desde el 900, tenemos que hablar hasta la conquista española, porque las sociedades siguieron reproduciéndose y siguieron existiendo y ocupando más o menos los mismos lugares. Entonces, bueno, me parece que es importante también romper con esos límites temporales que bueno, heredamos de otras escuelas y de otros momentos, en los que la arqueología necesitaba, de alguna manera, ir definiendo etapas diferentes, ¿no? Porque estaba todo muy desordenado,
Y bueno, una vez que ya transitamos por esa etapa de ordenamiento, nos toca ahora tratar de reconstruir las historias más locales, ¿no? Y en eso, bueno, estamos. Perfecto. Los dos equipos como que nombraban mucho el tema de la cerámica, de estilo cerámico. ¿Por qué tanto énfasis en la cerámica y qué tipo de estudio han realizado en esta cerámica? Bueno, la cerámica para el común de los arqueólogos y para la arqueología en general es uno de los ítems de la cultura material de los pueblos más relevantes por varios motivos, ¿no? No más relevantes, sino representados en una cantidad importante en general, que tiene la capacidad de perdurar muchísimo en el tiempo, que es un tipo de material que tenía múltiples usos y múltiples aplicaciones en las sociedades pasadas, desde lo sentido que es más utilitario, como por ejemplo el simple almacenaje de agua, hasta todo lo que es el mundo de la transmisión de ideas a partir de las imágenes que están plasmadas en la cerámica. Entonces realmente es un material muy versátil para ser analizado. En general, en estas sociedades del noroeste argentino es uno de los materiales que están numéricamente más representados, y de hecho nosotros a veces podemos delimitar sitios a partir casi únicamente del hallazgo de material cerámico en superficie, ¿no? Podemos delimitar áreas de estudio. Entonces, bueno, en algún sentido es un material perdurable y con muchas aristas para ser abordado, analizado, estudiado, y que nos pueden dar una gran cantidad de información con respecto a distintos aspectos de las sociedades del pasado. Uno de los usos más extendidos que tuvo quizás en la arqueología más clásica fue este hecho de que a través de la cerámica se reconocía a las sociedades, ¿no? Que son ideas que nosotros actualmente por ahí un poquito discutimos, porque hacer equivalencias entre un tipo de cerámica particular y una sociedad particular, bueno, tiene muchas dificultades, y las definiciones y los estudios de las sociedades son bastante más amplios que el estudio de un estilo cerámico. Pero de todas maneras sigue siendo un tipo de material como privilegiado para el estudio, y es una de las primeras cosas que en general se empiezan a estudiar cuando empezamos a analizar una zona. Hay un rango de tipos de estudios sobre el material cerámico muy grande, y que dan muchísima información diversa. Por ejemplo, están los estudios de tipo tecnológico, que apuntan más a los modos de hacer la cerámica, en donde empezamos a mirar de dónde sacaban los recursos para hacerla, tanto lo que es el material cerámico, el barro, como lo que son los recursos para la cocción de la cerámica, que son siempre variables importantes para tener en cuenta, porque la cerámica requiere para su cocción altas temperaturas, y para obtener altas temperaturas en una cocción necesitamos tener leña, guano en cierta cantidad para poder tener una cocción suficiente para que la cerámica perdure y perdure en el uso. Así que desde dónde se sacaban los recursos, cómo eran todas las etapas de la manufactura de la cerámica. Si esas etapas de la manufactura tenían regularidades entre los distintos grupos de ceramistas o no. De dónde, bueno, uno de los puntos de información que nos dan estos estudios de tipo tecnológico es de dónde se hacía esa cerámica, de dónde procedía. Entonces, a veces cuando tenemos materiales diferentes, quizás tenemos una vasija Santa María, una vasija Belén, una vasija Fama Balasto, los estudios de la composición de la cerámica nos pueden dar pistas acerca de si eran manufacturados en un solo lugar o en realidad a partir de los mismos materiales, o podían venir de lugares distintos. También podemos abordar los estudios de las imágenes de la cerámica. Son de los estudios quizás más lindos, ¿no? Son de los más llamativos.
para ser abordados. Quizás el estudio de los materiales a veces es un poco más complicado porque nosotros en general recurrimos a disciplinas alternativas, recurrimos a la química, recurrimos a la geología, a la mineralogía para poder determinar materiales, y en ese sentido los arqueólogos en general trabajamos en conjunto con personas que están dedicadas a otras disciplinas y que tienen equipamiento específico. Y también, bueno, el estudio de las imágenes es un estudio muy, muy tradicional en la arqueología, que a lo largo del tiempo también ha tenido cambios y modos de ser analizado, ¿no? Entonces, podemos apuntar mayormente, por ejemplo, al significado de las imágenes que están grabadas en la cerámica. Bueno, no sé si alguien, si los chicos quieren acotar. Me quedé pensando un poco en esto que decías de los diferentes usos, ¿no? De las vasijas. Sofi, uno de los usos puede ser cocinar los alimentos, ¿no? El tema de la cocción. ¿Vos encontraste algún registro de algún alimento o planta que haya sido cocida en estas ollas? Sí, bueno, con Fabi estuvimos trabajando bastante el tema de la cerámica. Principalmente, bueno, fuimos identificando, como nosotros le llamamos, números mínimos de vasijas, asociadas con determinadas formas y hechas también como con determinados ingredientes, por decirlo de algún modo, que elegimos algunos para hacer análisis, por ejemplo, de ácidos grasos, y en esa oportunidad pudimos articular, digamos, la información que venía de los estudios más tecnomorfológicos con este análisis de residuos, y pudimos encontrar restos de sustancias grasas de origen animal y también vegetal. Por ejemplo, bueno, en algunas particulares encontramos indicadores de grasa de camélidos, y bueno, también, además de esos estudios más desde la química, se hicieron distintos raspaditos en esas cerámicas para ver, y se encontraron unos almidones de planta. Es interesante el tema del análisis de la alimentación, porque como decía Emi, quizás no pasa lo mismo con la alimentación, lo que pasa con la cerámica, que dura un montón en el tiempo, uno la puede tocar, la puede sentir. La alimentación muchas veces, o lo que comemos, lo que comían, digamos, en situaciones más cotidianas, muchas veces desaparece, se incorporaba y se pierde un poco el registro de la comida. Entonces tenemos que recurrir a distintas metodologías que son como estas, ¿no? Como encontrar un resto, entonces se necesitan a veces técnicas más puntuales porque son restos casi invisibles. Bueno, en esa oportunidad encontramos, bueno, ya les decía, sustancias grasas y distintos almidones de planta, y una de las líneas que a mí más también me interesa mucho es el de carporrestos vegetales, que bueno, gracias a eso pudimos encontrar bastantes plantas, y las pudimos asociar con distintas, creemos que se involucraron en la elaboración de distintas comidas. Una de las cosas que nos pasa, que no sé si pasa lo mismo en Walfield, es que muchas veces la preservación de las plantas no son las más óptimas que uno quisiera, no por eso, digamos, no es muy rica la información que nos pueden dar las plantas. Pero muchas veces en el sitio hemos encontrado restos de plantas, que a veces le llamamos macrorrestos vegetales, en las excavaciones, pero la mayor parte, digamos, no las veo a ojo desnudo, sino que las encontramos gracias a la aplicación de técnicas de recuperación de esos macrorestos que se llama flotación. Y bueno, yo me centré en el estudio principalmente de semillas y de frutos, y encontramos restos de distintas plantas, como son, bueno, muchos restos de maíz, varios granos de quinoa, de distintos, no solo, digamos, varias variedades para no ponerme no ponerme a nombrar especies, digamos, pero que no tienen por qué ser domesticadas. También hay ahí como un cultivo de distintos tipos de quinoas. Bueno, también encontramos restos de amaranto silvestre, que muchas veces se lo conoce en la zona como ataco o yuyo colorado, con marcas parece que son de procesamiento, de posible hervido en amaranto y en quinoa. Bueno, también encontramos distintos frutos, como son semillas de frutos, como es la pasacana, que es conocida bien, el fruto del cardón, muy conocida en nuestra zona. Bueno, y otras cactáceas o cactus, se podría decir de una manera amplia. Bueno, también restos de algarrobo, con evidencias de haber sido probablemente molido.
Y bueno, por ahora, a grandes rasgos, esas son las plantas que digamos, que pude de alguna manera relacionar con prácticas alimentarias, ¿no? Porque a partir de los estudios de flotación uno recupera distintos restos de plantas que uno podría, digamos, lo que permiten estos materiales es, digamos, indagar sobre distintos aspectos de las vidas pasadas, de la modo de vida pasado, que tienen que ver también con cuestiones prácticas medicinales, constructivas, bueno, la utilización, digamos, de distintas plantas como combustible, eso también lo podemos recuperar, pero bueno, principalmente esas son las plantas que estuvimos encontrando vinculadas a la alimentación y que muchas veces además, bueno, aparecieron asociadas a fogones, cerca también de justo de las vasijas que tenían marcas de haber sido expuestas al fuego, y bueno, también de restos faunísticos y demás. Bien, ¿y encontraron como una continuidad entre las plantas estas del pasado y las plantas del presente que consumen las comunidades actualmente? Y una de las cosas que justo también charlábamos en estos días con Fabi, por ejemplo, que aparecen muchísimo los granos de quinoa, de distintos tipos, y en la actualidad estuvimos preguntando bastante y a veces nos mencionan algunas de estas semillas que son conocidas, bueno, como quinopodiáceas, parecidas a las quinoas, y ellos dicen, algunas las mencionan como medicinales, pero no tienen, o por lo menos nosotros no hemos visto que, digamos, que las cultiven ni que tengan un trato especial en esa zona donde estamos nosotros. Y de hecho, cuando les contamos que digamos que en tiempos pasados se cultivaba y se utilizaba para la alimentación, no es que les hace recordar a ellos algún tipo de receta en especial con quinoa, digamos, no. Me da la sensación como no la tiene incorporada como una planta para cultivar, digamos, hoy en día. Y es interesante porque aparece muchísimo, además. ¿Y en el equipo de Gualfín, las mismas plantas se encontraban parecidas? ¿Son dos valles más o menos en la misma provincia? ¿Se cultivaba lo mismo? Bueno, más o menos, o sea, a diferencia de las chicas, nosotros no hacemos flotación porque el recurso es el agua y nosotros, como están los sitios tan altos y es difícil la subida, no podemos cargar el agua, con suerte llevamos agua para nosotros. Entonces siempre nos manejamos con los macro restos, serían los restos que se pueden ver a simple vista y ya han aparecido, bueno, se preservan siempre carbonizados, entonces eso dificulta el momento de la identificación de los restos. Sí podemos decir que tal vez es un grano de maíz, pero a la hora de identificar qué variedad o qué raza, se nos dificulta porque, bueno, o sea, la carbonización modifica totalmente el grano. Hay veces que, dependiendo además del procesamiento previo de ese grano, puede ser que la carbonización haga que se expanda el grano o que se achique, se modifique la forma, el tamaño, etc. Lo que hemos encontrado es varios tipos de maíz. Por ejemplo, en el sitio del Cerro Colorado se han identificado 8 variedades, de las cuales hay varias que sirvieron, que en la actualidad se usan para realizar chicha. Entonces nosotros podemos no asumir, sino como una de las hipótesis que manejamos, que en ese lugar, dado además los otros objetos que se hallaron en este lugar, como distintas vasijas, cucos, podemos pensar que en ese lugar se ha estado fabricando chicha a una escala más doméstica. Por ejemplo, en otro sitio, que es La Estancia, que todavía estamos discutiendo a ver si es una estructura de almacenaje o no, dadas las características arquitectónicas, porque no tiene una abertura de entrada y además por los materiales que hallamos, donde hay una gran cantidad de restos vegetales, alimenticios, ahí identificamos
determinamos 13 variedades de maíz, de los cuales hoy hay algunos que se están cultivando en el lugar, pero otros no. Después en este mismo lugar identificamos porotos, que dadas las condiciones del suelo del valle, el clima del valle, pensamos que los porotos y estas variedades de maíz que encontramos ahí en el sitio de la estancia han podido ser cultivados en el valle. Con el poroto pasó algo similar de lo que contaba Sofi, de charlando, la gente nos preguntaba qué fuimos encontrando, y cuando mencioné el que encontramos poroto, como que se sorprendían, porque como que en el lugar no se cultiva o no hay una gran producción de porotos. Pero bueno, también ir manejando las hipótesis de que tal vez en el pasado sí se pudiera haber cultivado y que es una práctica que se perdió. O sea que a partir del registro de los dos equipos tenemos especies que estaban y que no están más, o algunas otras que continúan. Sí, claro. Yo no dije, pero súper interesante. Sí, incluso, además, no solo algunas que continúan, sino muchas veces son prácticas de manejo, conocimientos de recetas que a nosotras también nos sirven para pensar posibilidades en el pasado, digamos. Una cosa que tiene nuestro trabajo es que todo el tiempo estamos, pensando pero recuperando plantas de la zona y buscando qué lo que estamos encontrando. Muchas veces nos cuesta identificar qué planta será de todas las que hay en el lugar. Incluso en los momentos menos pensados te das cuenta de que, el cardón ese que estaban comiendo era la semillita que... entonces es como un trabajo que está en constante avance, digamos. No implica que el día de mañana nos vayan contando sobre nuevas plantas que puedan seguir apareciendo en el registro. Acá hay una pregunta que dice si estas variedades solamente eran usadas para alimentación o se usaba también para la construcción, para atar, para techar, para hacer el tema del adobe. ¿Encontraron registro? Claro. Yo quería hacer una acotación porque, bueno, a todo el trabajo que hizo Juana, o que está comenzando a hacer, ¿no? Porque ella inició su tesis doctoral hace poco tiempo y bueno, va más en el sentido de la alimentación, pero en nuestro equipo, Celeste Valencia, durante mucho tiempo hizo el análisis de todo lo que tiene que ver con las maderas en los sitios arqueológicos. Por lo tanto, bueno, pudimos reconstruir qué tipo de maderas se utilizaban para los postes que sostenían los techos, para las vigas que formaban parte de los techos, e incluso la paja que se utilizaba para cubrir y formar el torteado del techo por encima de las vigas, ¿no? Entonces, todo ese proceso de determinación también tiene que ver con esta parte vegetal, digamos, y nos permitió reconstruir en gran parte cómo, mejor dicho, qué especies utilizaban para la construcción de los techos de las viviendas. Gracias a que se carbonizaron. Muy bien. Leda, y pensando un poco en estas cosas que teníamos antes y que no tenemos, o que tenemos y más o menos íbamos a tener, no sé, pensando un poco esto, ¿no? En tus estudios más actuales, ¿vos encontrás alguna analogía, aunque no se puedan hacer analogías, pero algunas cuestiones que pueden venir de este tardío, no solamente en la arquitectura, sino en el registro material, en la organización del espacio, o las costumbres que permanecieron? Sí, en realidad es interesante pensarlo, a mí me resulta más interesante pensarlo desde lo que yo veo en este momento que pueda analogar, digamos, en el pasado. Es más o menos lo que me preguntaste, pero he dado vuelta. Lo que resulta interesante es, bueno, por un lado, sí, obviamente, los materiales constructivos y esto que decían que estos restos vegetales se usan mayormente para la torta, para la construcción de los techos, de los mismos adobes, que es algo que fue perdurando, incluso la gente misma se fue adaptando. Hoy en día venía usando materiales orgánicos, vegetales, como por ejemplo el cardón en sus construcciones, pero
digamos, con el paso del tiempo estos empiezan a escasear y entonces se tienen que adaptar a, no sé, construir otras cosas usando otros materiales como, no sé, aberturas más industriales que compran en Santa María. Pero bueno, lo que sí se ve es todo lo que es, por ejemplo, la reutilización que hay de los objetos, que es algo que se venía usando en el pasado, que había una reutilización, por ejemplo, de las manos y de las conanas o morteros, que una vez que cumplían su función y se quebraban o no servían más como morteros, pasaban a ser parte, por ejemplo, de construcciones como cuñas o parte de la misma pared, y eso hoy en día también se ve. De hecho, hay una tendencia a una reutilización constante de todos los elementos, donde es muy difícil el descarte, a menos que sea algo que es más orgánico, que es más basura, y mismo se ve, por ejemplo, en estas conanas que se usan como, al principio, como mortero, y después pasan a ser como bebederos de animales. Entonces, sí, es como que hay continuidades de uso en tanto materiales constructivos y objetos en general que del pasado, y que obviamente no los mismos, pero que sí se siguen dando en el presente. Otro hallazgo que me pareció increíble, ¿no? Es, cambiando de materialidad un poco, es lo de la máscara, Fabi. Sí, no, la máscara es una máscara de cobre, pero que lo que tiene a su vez de interesante o de distintivo es que es muy antigua. Justamente no es del periodo tardío ni del periodo formativo, o sea, es muy, muy temprana, tiene 3.000 años antes de antigüedad. Fue un hallazgo realizado por el equipo de Cristina Escatolín en el año 2006, y era parte de una tumba donde había enterradas varios individuos de diferentes edades. Eso fue analizado, estudiado por Leti Cortés en su momento, y bueno, como cosa distintiva, esta máscara es una máscara de cobre, con la que se pudo conocer las técnicas utilizadas para trabajar el cobre, y es el objeto de cobre más antiguo de toda Sudamérica. O sea que un flor de hallazgo. Sí, y es una cosa, una técnica o un tipo de trabajo de artesanía premetalúrgico, digamos, porque se trabaja por martillado y calentado y remartillado el cobre hasta transformarlo en una lámina. Todavía no hay aleaciones y ese tipo de cosas que, bueno, por ejemplo, en el periodo tardío sí iban a aparecer como una técnica muy especializada y muy desarrollada. Pero bueno, lo importante y lo impactante de esta máscara fue justamente esto de que fuera un objeto de cobre, de metal, trabajado, y en un contexto funerario en contra de 3.000 años de antigüedad. O sea que no solamente podemos clasificar la cerámica por estos periodos tentativos, periodos entre comillas, ¿no? Creo que también podríamos estudiar otros materiales como los metales que aparecen, el tipo de aleación y sus características morfológicas, también como estudiamos una vasija cerámica. Por supuesto, sí, todos los objetos estudiados desde su tecnología también podrían darnos información sobre distintas técnicas que se usaron a través del tiempo, y también podríamos hacer así una especie como de cronología de técnicas en otros materiales. También en la industria lítica, bueno, en el equipo en este momento no tenemos ningún representante que estudie específicamente los materiales líticos, pero en su momento con Leda estuvimos haciendo un poco de análisis de estos materiales, y también desde si uno estudia la tecnología lítica, ve grandes cambios entre lo que es el periodo formativo y el periodo tardío. Y eso tiene que ver también con los usos que se hacían de esos materiales. Las puntas de proyectil, por ejemplo, que varían muchísimo a lo largo del tiempo, tienen que ver con diferentes usos, con diferentes técnicas de caza, ¿sí? De qué manera se usaba ese proyectil para cazar, entonces también el tamaño va variando de acuerdo a las necesidades de cada momento. No es solamente la cerámica quien brinda información sobre tecnología, sino también cualquier otro tipo de material podría hacerlo.
nosotros no tenemos buena conservación de otros materiales como que seguramente se trabajaron, como la cestería o los tejidos, que realmente nosotros no encontramos, sabiendo que obviamente fueron utilizados. ¿Cómo puedes inferir el uso de tejidos, digamos, si no tengo el tejido, si no tengo el tejido propiamente dicho? ¿Cómo desde la arqueología podemos inferir indirectamente este objeto, no? Bueno, o sea, hay evidencias más directas cuando encontramos improntas de tejido o de cestería, como por ejemplo pasa en la cerámica, que uno encuentra una vasija que tiene un sector donde se ha usado como especie de sello algún tipo de cesto, de tejido de fibras. En el caso de sitios estudiados por nosotros mismos, pero del primer milenio del periodo formativo, también hemos encontrado sectores del piso donde aparecían justamente, había quedado la impronta del apoyo de esos cestos, o sea, barro seco, donde había quedado la impronta de la cestería. Y una colega que hoy en día no está trabajando con nosotros, Marilyn Calo, ella pudo reconocer justamente qué tipo de tejido era, a través no de tener el tejido, sino de haber quedado una marca, una impronta de ese tejido. El arte rupestre también suele ser otra vía de acceso indirecta para mostrar, por ejemplo, ropa y atuendos y cualquier tipo de atavío, de adorno que usaban las personas. Muchas representaciones rupestres, por ejemplo, en el Valle de Cajón, más hacia el norte de la zona donde nosotros trabajamos, aparecen justamente para el periodo tardío de desarrollos regionales representaciones de personajes con atuendos donde uno ve el típico uncu, que después se va a ver de periodo inca y se va a ver en las crónicas, como ropaje usado en estas representaciones. Lo mismo que docados y, bueno, collares y demás cosas. Pero, digamos, siempre la evidencia en nuestro caso es indirecta para nuestros sitios. Bárbaro. Para el Valle de Hualfín hay algunas menciones de exploradores, ¿no?, de Weiser, de la década del 20, que han encontrado en algunas de esas tumbas que se excavaban en esa época, hebras de lana o restos, e incluso menciona restos de alguna camisa o lana directamente, y acompañada también con las herramientas de las hilanderas o hilanderos, no sabemos, como pueden ser los torteros de cerámica, que bueno, son también evidencias en este caso indirectas, en el caso de la lana directas, porque incluso se habla del color que tenía la lana ya teñida incluso. Y después, bueno, nosotros hemos encontrado dentro de una urna que una vez encontramos fortuitamente de un entierro de infantes, apenas unos pequeños hilos que demostraban que se había conservado apenitas un textil, ¿no?, que no se podía ni manipular porque bueno, eran apenas unos pocos hilos muy mal conservados, ¿no? Pero bueno, eso nos habla quizás de el envoltorio de estos individuos al momento de ser enterrados. Pero bueno, claro, como dice Fabiana, no se conservan en estos lugares, los veranos son muy húmedos e impiden la conservación de los textiles durante tanto tiempo. Las lluvias mojan todo el material y esto, bueno, es imposible que se conserve. Bien. Y en los sitios ustedes encuentran como, si bien hay diferencia entre los sitios que están en altura o los sitios que están más en el fondo de valle o en otros lugares, en los sitios propiamente dichos, ¿ustedes encuentran como lugares donde se realizan determinadas tareas, como algún contexto ritual, algún contexto más bien de producción, espacios abiertos? O sea, ¿tienen lugares, digamos, específicos dentro de un poblado, como si fuera una ciudad, ¿no?, con plazas y avenidas? En el caso de Loma Látigo, que es el sitio que nosotros estamos investigando ahora, las áreas de actividad que hemos detectado tienen que ver con cuestiones más domésticas.
áreas de actividad donde, por ejemplo, al interior de las viviendas o de los recintos, donde se ven sectores donde hay desechos de talla, donde se practicaron evidentemente algún arreglo de alguna herramienta, ¿sí? Un retoque de algún filo para poder para utilizarlo, ese tipo de actividad específica. No un taller sino a nivel de lo cotidiano y de lo doméstico en relación, por ejemplo, como mencionaba Sofi, cuando hemos detectado la presencia de fogones, podemos vincularlo con el procesamiento y la cocción de alimentos, y uno encuentra en esos sectores huesos de animales quemados, muchos restos de hollín, de la cocción, algunos granos de algunas semillas que se han caído evidentemente en la manipulación de la cocina, y entonces eso ha quedado carbonizado. Ese tipo de actividades a nivel doméstico las hemos podido identificar muy bien y nos han ayudado a conocer ese tipo de prácticas. En el caso de Loma Antiguo no hemos detectado aún algún lugar de ceremonia, de ritualidad. Sí hemos visto que los espacios no tienen todos los mismos tamaños y quizás algunos espacios abiertos hayan servido como especie de plazas, pero no hemos detectado qué tipo de actividades, más allá de la presencia de gente junta, se podrían haber llegado a llevar adelante ahí. Y después, por otro lado, tenemos bastante separados del poblado los espacios de áreas productivas, donde sí vemos grandes corrales y grandes canchones de cultivo, donde específicamente nosotros nos damos cuenta por la arquitectura y por estudios que se han hecho en otros lugares comparativos con respecto a la organización del espacio productivo, que deben haber sido espacios para la agricultura y para el pastoreo, y donde no hay prácticamente ninguna evidencia de actividades del vivir cotidiano, digamos, de habitación, etc. Entonces, así se diferencian los espacios, pero no tenemos actividades, zonas de talleres, por ejemplo, o de especialización artesanal de cerámica, ese tipo de actividades detectadas dentro del sitio. Es un tema súper interesante porque nos permite pensar en por ejemplo, la cantidad de objetos y de material en circulación. Nosotros piensen que estamos hablando prácticamente de todo lo que es la evidencia en el Valle de Gualfín, la podemos llegar a concentrar en prácticamente un siglo, ¿no? Lo que tenemos a través de los fechados radiocarbónicos. En todo ese tiempo es interesante pensar cuánto material se producía de algún tipo de material y dónde se producía ese tipo de material. Por ejemplo, la cerámica, como les comentaba hoy, es un material súper abundante, ¿no? La cerámica aparece en todos los quehaceres de la vida cotidiana, de la vida ritual, ¿no? Se usaba para cocinar, para contener, para comer, para miles de usos, para alguna celebración. Entonces, realmente, en el caso de la cerámica, hay mucha cerámica. ¿Dónde están las fuentes de arcilla de esa cerámica? Bueno, hay varias fuentes de arcilla que consideramos probables, pero no es que hay un lugar que podemos decir de acá se sacaba toda la arcilla. ¿Dónde están los lugares para cocinar esa cerámica? A diferencia de otros lugares, como por ejemplo en todo lo que es la zona del río Baucán, nosotros no tenemos evidencias de hornos de cerámica, pero la cerámica se producía en una cantidad muy importante. ¿Dónde la hacían? ¿En las casas? ¿En las viviendas? Bueno, esas son algunas de las preguntas que nos vamos haciendo. Pero sí hay otro tipo de materiales, como por ejemplo, ahora empezamos a encontrar restos de actividades metalúrgicas. Y es un tema súper interesante porque nosotros en lo que es una zona central de lo que es todo el valle del río Gualfín-Belén, tenemos los hornos de Quillay, que han sido estudiados desde la década de 1950 o han sido, bueno, nombrados en diferentes instancias en la historia de la arqueología de la región, y bueno, que ahora se presentó la tesis hace poquito de Josefina.
y describe una cantidad de hornos que yo no recuerdo exactamente si son, que han podido identificar 43, 50 hornos para la fundición de metal, y es un lugar específico. Ese lugar lo podemos asociar con la conquista incaica. Pero también en lo que son los poblados que nosotros pensamos que vivían contemporáneamente a la instalación de estos hornos, tenemos evidencia de actividad metalúrgica en algunos lugares. Pero en algunos lugares que en un caso son una especie de patios en uno de los sitios arqueológicos que quizás tienen un poco más de concentración de viviendas. Y en otro lugar donde tenemos evidencia metalúrgica es uno de los sitios arqueológicos donde hay una evidencia de una importante cantidad de cultivos, que es el sitio Campo de Carrizal, pero las unidades de vivienda son unidades domésticas, son unidades para familias pequeñas, para las familias que trabajaban en esos campos de cultivo. Entonces, la escala de la producción de los objetos de metal, los talleres nos indican que son escalas relativamente pequeñas. Ahora, cuando empezamos a encontrar, por ejemplo, lo que son las hachas de bronce, empezamos a encontrar que en las colecciones de museo hay, que en el campo se encuentran, digamos, hay una cantidad de material relativamente importante. Entonces, bueno, es un tema bien interesante pensar cómo eran las escalas de la producción y todos los pasos que se seguían, ¿no? Desde que se conseguía la materia prima hasta que esos objetos se podían poner en uso, y qué tipo de registro, qué tipo de evidencia nos van dejando, que en general, al principio, cuando hablamos al principio de lo que es la caracterización del periodo tardío, tradicionalmente se piensa que hay una especie de especialización en la producción y de un aumento en la escala de la producción. Lo que pasa que las evidencias de los talleres de producción y de los lugares de producción son bastante disímiles como para darle lugar a esa idea de una producción centralizada, quizás, que era una de las ideas fuertes de la arqueología de la década de los 70, 80. Perfecto. O sea que podemos decir que puede haber jerarquías y puede haber especialistas en algún momento. Más o menos. Más bien había mucha gente que tenía saberes. Yo, bueno, con la idea con respecto a la cerámica es que había varios talleres, pero no eran de una producción súper especializada y organizada desde una cúpula política, religiosa. Perfecto. Y por lo menos nos falta la evidencia de eso, o sea, por lo tanto, por el momento es una incógnita. Estamos más desarmando esa idea por ahí que en algún momento se planteó de esta cosa jerarquizada, que tenía una centralización también, y por ahí pensar que los modos de hacer tienen más que ver con comunidades que lo hacen de determinada manera y te enseñan a hacerlo, de alfareros escuelas de alfareros, comunidades de alfareros que lo hacen de determinada manera, y no con alguien que le está indicando hacerlo de esta forma porque son parte de una cadena productiva jerarquizada y qué sé yo. Por lo menos no tenemos evidencia para hablar de eso. Y en los momentos incaicos, que sería el posterior, ¿cómo interactuaron estos grupos? Bueno, en los valles. En momentos incaicos para el Valle del Cajón tenemos presencia incaica, no precisamente en el sitio que nosotros estamos trabajando, que pareciera ser de momentos anteriores, y hasta ahí los fechados, tenemos varios fechados, tenemos unos 12 fechados en este momento, pero que están terminando todos, salvo uno, están terminando todos alrededor del 1450. Y no tenemos ningún tipo de evidencia material de la presencia incaica en el sitio, ni desde la arquitectura, ni desde la cerámica, ni de ningún aspecto de la organización del espacio. Bien. Entonces estamos viendo ahí qué pasó, digamos, cómo es la presencia incaica. Sí hay presencia, está la presencia incaica muy marcada en las áreas productivas donde aparecen construcciones, esas construcciones alargadas, con celdas,
que son espacios supuestamente agrícolas, bueno, hay espacios para actividades especiales, que han sido estudiados por De Hoyos y por Verónica Williams en la zona, y relacionados con esas áreas, hay una especie hay un tambo, hay un área, digamos, de administrativa pequeña. Es decir, que la presencia incaica está concentrada en determinados espacios y seguramente relacionado con lo productivo. Pensando que por ahí, digamos, están como paralelos al valle de Yocavil, donde las poblaciones de Aguita Calchaquí por ahí se mantienen todavía fuertes, con ciertas resistencias, y en el Valle del Cajón, ahí el Inca encontró un lugar para desarrollar aspectos productivos de su estado, de nivel estatal. Pero a nivel de la vida cotidiana no estamos encontrando evidencia incaica, por lo tanto estamos pensando más en la presencia, por ejemplo, en el sitio Loma del Antiguo, de poblaciones locales, que obviamente estuvieron relacionadas de alguna manera con el Inca, pero que no fue hecha a través de la materialidad. ¿Y ustedes, Fede? Y en nuestro caso es similar, ¿no? En algún sentido, o sea, uno obviamente ve los sitios incaicos, atraviesan todo el valle. Tenemos, por un lado, ahí lo vi a Emiliano Ventivenga, que está entre los que escuchan aquí en el auditorio. Sí. Gente que trabaja en la zona norte del valle, específicamente en Hualfín, y específicamente en el sitio Hualfín Inca, que, bueno, claramente es un sitio incaico. Ahora, el siguiente sitio donde podemos hablar de la presencia inca en nuestra región sería Quillay, que está hacia el centro del valle, de nuevo en el fondo del valle. Y después tenemos algunas tumbas que se han hallado en otros momentos, ¿no? Cuando se excavaban muchas tumbas, y algunas de ellas tenían materiales incaicos que hay en San Fernando o en La Guada. Ustedes, Guille, también han hecho algún trabajo con ese material. Y finalmente está el Xincal, que obviamente es un centro administrativo y político muy importante de toda la región, y más incluso, y que no se puede negar la influencia que tiene que haber tenido en las poblaciones locales. Si a esto le sumamos nuestra cronología, que incluso es posterior a la que está manejando Fabiana para el Valle del Cajón, en general nuestros sitios están fechados, casi todos, para el siglo XV, algunos incluso para momentos del siglo XVI. Es obvio que las poblaciones locales tuvieron una importancia, digamos, muy grande para el Tahuantinsuyo. Incluso en el Xincal se encuentra mucho material Belén, incluso en la casa del curaca del Xincal hay cerámica Belén y cerámica beleninca, de esa que le llaman beleninca, que nosotros encontramos muy poco. Pero en las poblaciones locales no hay material. O sea, hay algún que otro fragmento, alguna que otra vivienda que uno diga, bueno, esto con muchas ganas podría tener que ver con influencia inca, ¿no? Después, bueno, tenemos el sitio del Molino, del cual Emilia habló un poco, que está en la zona norte, Puerta de Corral Quemado, que tiene un sector muy diferenciado, pero tampoco es claramente algo que podamos llamar inca, ¿no? Entonces, bueno, ahí está cómo empezamos a interpretar esta situación, o cuánto nos falta como para poder llegar a interpretar algo en ese sentido, ¿no? Porque obviamente que el Inca está, obviamente que las poblaciones locales participaron, obviamente fueron influidas, pero eso no lo vemos materialmente de una manera elocuente, o muy, muy evidente. Entonces, ¿qué interpretamos? Y ahí entran en juego un montón de cuestiones. Una, por ejemplo, tiene que ver con algunos sitios que nosotros consideramos que han sido abandonados. O sea, tenemos fechados para la primera mitad del siglo XV. Pero esos fechados están hechos sobre contextos de pisos de ocupación muy limpios,
que evidentemente son las últimas ocupaciones de esos lugares, ¿no? Entonces pensar, bueno, si estas son las últimas ocupaciones de este sitio, porque no tenemos un fechado anterior, lo único que tenemos es eso, ¿no? Quizás desde el Estado lo que están haciendo, no estamos hablando de un abandono masivo como se suponía antes, de lo que podía ser el Valle o el Fin, o de grupos rebeldes, ¿no? que es lo que se sostenía históricamente, sino más bien de una dinámica de movilidad de las poblaciones en función de los intereses del Estado. Entonces hay sitios que antes estaban protegidos, donde la gente se protegía casi de sí misma, ¿no? Porque eran estos conflictos intergrupales que quizás localidades vecinas intervenían en esos conflictos. Pero bueno, en el momento incaico no están más. O sea, hay cierta estabilidad en ese sentido, y lo que pensamos que podría estar sucediendo es que, bueno, muchas de esas poblaciones fueron movilizadas, fueron llevadas, como dijo también Fabiana, para el Valle del Cajón, a lugares donde hay una mayor productividad agrícola sobre todo, y abandonaron esos sitios tan protegidos y tan, digamos, más ligados a esa anterior tradición, ¿no? Tardía. Y esa movilidad, bueno, es lo que quizás hizo que se abandonen algunos de estos sitios. Por ahora es lo único que podemos decir. Después pueden haber habido también modificaciones, como dijo Emilia, en relación a la organización de la producción de determinadas cosas. Por ejemplo, de la cerámica, por ejemplo, de la metalurgia, o de otros elementos líticos. Sin embargo, bueno, estamos trabajando para avanzar en ese sentido todavía, no tenemos mucho que decir. Y es súper interesante, porque en el Xincal el 70-80% del material que aparece es Belén. Ojalá tuviéramos un representante Belén ocupando la tiana del Xincal. Bueno, una idea tiene que ver con eso. Digamos, muchas veces los incas delegaban en curacas importantes o promovían al poder a determinadas personalidades locales, ¿no? Que representaban mucho mejor que ellos a la población local, y esa era una manera de, una estrategia política indirecta para el manejo de regiones, sobre todo regiones marginales, difíciles de manejar, ¿no? Como era para ellos el noroeste argentino en general. Entonces, es interesante pensar que quizás en el Xincal lo que están actuando son élites locales o grupos que han sido promovidos por los propios incas para un manejo y una administración de toda esa población que quizás ni conocían, que nunca habían entrado a sus sitios, ¿no? A sus viviendas, pero que eran finalmente los que trabajaban y los que ponían la mano de obra para el Estado. Entonces, bueno, viene por ahí la idea general. Es una buena idea. Y digamos, pensando esto, ¿no? Como continuidad, Fabi habló desde el formativo, el medio lo pasamos así por arriba porque no tenemos la charla, y el tardío y con el incaico. Restos de, digamos, para pensar, ¿no? Esta arqueología como un continuo y no como compartimientos de estancos y clasificaciones tradicionales. ¿Material colonial encontraron? O sea, porque con la irrupción incaica encontramos materiales distintos como aríbalos, platos, ¿encontraron materiales coloniales de la época colonial, de algunos de los periodos? No. No, Guille, en nuestro caso no. Y del medio lo pasamos por alto porque el medio no estamos encontrándolo, básicamente. ¿Qué pasó con el medio? Es una de siempre las grandes preguntas del proyecto, y de la época de, digamos, Cristina sigue con esa idea de buscar, ese momento está muy poco representado, en el caso nuestro hay lo que hay es alguna tumba que se ha hallado de ese periodo, pero que encima no tiene demasiada información de tipo cerámica y eso como para darnos más datos. Es por cronología y tiene instrumentos de hueso. Así que por eso es que también no es que no lo queremos al periodo medio, sino es porque no tenemos evidencia significativa para hablar de ese periodo. Perfecto. Y Juan, estaba pensando un poco el tema de cómo nos relacionamos con las comunidades y cómo nos relacionamos a través del tiempo con las comunidades. ¿Tenés algo para aportar que se pueda decir?
Sí, como no. Que esté, digamos, permitido decir, ¿no? Claramente. No queremos Sí, intimidades. no, es tranqui. Bueno, hay que igual tener en cuenta que mi tema de investigación no está muy avanzado porque, bueno, fui pocas veces al campo y cuando este año iba a ser el año fuerte de trabajo de campo y bueno, pasó la pandemia. Bueno, estamos pensando estas relaciones entre la comunidad y el patrimonio arqueológico, pensando en un concepto de patrimonio bastante amplio, pensando más que nada en un enfoque más participativo, porque estamos buscando que no solamente se vea reflejado en estos procesos de valoración patrimonial la mirada de los investigadores, sino que estamos tratando de que se incorpore también la visión de las comunidades, tratar de generar un diálogo entre la comunidad y los investigadores y armar una interpretación integral de este patrimonio arqueológico. Entonces estamos tratando de ver cuáles son las construcciones simbólicas que hay alrededor de esta materialidad. ¿Qué materialidad? Restos cerámicos, restos de huesos, líticos, o las unidades habitacionales de estos poblados prehispánicos, por ejemplo. Entonces lo que tratamos de hacer es tratamos de averiguar cómo la gente identifica esta materialidad y cómo la clasifica, cuáles son las interpretaciones regionales y también las locales en particular, en relación a la construcción del pasado de estas poblaciones y cómo la población la relaciona con las comunidades actuales que viven en las distintas localidades, ¿no? Entonces, pensando en ese sentido, qué grado de identificación tiene la comunidad con esta materialidad, también conocer un poco sobre las memorias individuales y colectivas y su relación con las prácticas arqueológicas regionales, y todo esto para generar esto, una construcción no solo material de la interpretación del patrimonio, sino más simbólica que tiene la comunidad, y generar un diálogo para hacer una interpretación integral, y ahí ver cómo puede influir toda esta cuestión de si se lleva a cabo un proceso de una activación o puesta en valor de los sitios arqueológicos que estamos trabajando, qué impacto puede llegar a generar en la comunidad. Obviamente no se va a hacer nada si la gente no está de acuerdo con todo eso, ¿no? Pero también eso, tratar de ver cuáles son las interpretaciones, las versiones de la comunidad y tratar de dialogar con esas interpretaciones y con las investigaciones que estamos llevando a cabo. Un poco para abordar esto, lo que estamos haciendo, y más que nada por una demanda también de la comunidad de conocer nuestro trabajo, hemos estado haciendo una serie de actividades de extensión y divulgación entre charlas. Estamos trabajando en una revista para compartir compartir un poco en un lenguaje más accesible nuestras investigaciones. También con el equipo estamos haciendo un podcast, que nuestra intención también es que incluya la voz de la gente de las localidades, pero bueno, de a poco. Y sin ir más lejos, el año pasado estuvimos haciendo una serie de actividades relacionadas con un taller de cine y patrimonio cultural y arqueológico en Puerto de Corral Quemado y en Puerto de San José, en dos escuelas, la Escuela 91 y la Escuela de Azampay. Era más que nada un taller de realización, donde se les enseñaba a los chicos y a las chicas a utilizar cámaras, micrófonos, y los introducíamos un poco en lo que es el lenguaje audiovisual, y les hacíamos el lenguaje audiovisual complementado con algunas charlas en relación al patrimonio arqueológico. Y a partir de eso lo que se hacía era guiar a los chicos para que hicieran un trabajo, ya sea basado en dos géneros de realización audiovisual, que consistían en la ficción y en el cine documental.
Entonces, a partir de eso, como que generamos, les brindamos herramientas para poder construir unas distintas versiones, ya sea de las problemáticas que hay alrededor del patrimonio cultural, y también para dar voz a temáticas relacionadas más al patrimonio inmaterial, como ahí surgió, por ejemplo, la historia del pueblo, surgió también la problemática de los sitios arqueológicos y la presencia de los arqueólogos, surgió también la temática de los mitos, mitos de la zona, leyendas, platos típicos. Entonces, como tratando con esta intención de generar un diálogo y completar no solo con esta idea de patrimonio arqueológico, sino patrimonio cultural, incluyendo todas esas otras interpretaciones que hay alrededor de esa materialidad y que son disparadoras, que esa materialidad funciona como disparador para que se hable de estas otras formas de entender lo cultural, ¿no? Bueno, más o menos eso. Y Fabi, ¿ustedes cómo están trabajando el tema de la divulgación, extensión? ¿Tienen proyectos? Y en realidad desde siempre, sobre todo trabajando en el Valle del Cajón, son comunidades muy aisladas, no solo porque son de difícil acceso, sino porque no hay red eléctrica, no hay internet, no hay telefonía, no hay nada. Se genera entonces con estas personas un vínculo muy fuerte, digamos, año tras año cuando uno va, trabaja con ellos. Ahora un poquito más porque algunos cuando van a la ciudad tienen algún tipo tienen celular o para algún mensaje, pero si no siempre estamos en el campo haciendo trabajo fuerte, convivimos prácticamente con ellos en sus territorios, en su comunidad, y se daba esto de hay que devolver de alguna manera, o sea, y hay que mostrar lo que estamos haciendo. Y obviamente que los trabajos, artículos que nosotros estamos acostumbrados a escribir, porque son los que nos reclaman la academia, el CONICET, sí, podíamos decirle, mire, estamos escribiendo estas cosas, pero no eran útiles para trabajar, para mostrar y para compartir con la gente. Entonces tuvimos que empezar a buscar distintas estrategias y, digamos, realmente nos interesaba formarnos en eso y aprovechar que la Universidad Nacional de La Plata tiene proyectos de extensión. La primera vía fue a través de generar proyectos para compartir el conocimiento generado en el campo con la comunidad. Ese fue como el primer acercamiento, y lo hicimos a través de talleres con la escuela, que siempre los y las niñas son como una buena vía de entrada para acercarse al resto también de la comunidad y transmitir eso que nosotros generamos. Por supuesto, la gente asiste a los sitios, muchas veces son nuestros vaquianos, nos acompañan, están presentes en la excavación, pero bueno, hay que explicar por qué uno hace determinadas cosas y después los resultados que tiene ese laburo de estar con el pincel y el cucharín sacando sedimento o pasándolo por la flotación, en el caso de la flotación por el agua, bueno, que se entienda cuáles son los resultados de todo eso. Y bueno, la gente está muy involucrada, entonces ha ido generando un ida y vuelta, y a su vez, en ese ida y vuelta, también nosotros hemos empezado a recibir mucha información por parte de la gente, no solo de cuestiones que ocurren en la actualidad, sino interpretaciones que ellos mismos tienen de los sitios, de las materias, de los materiales. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy que hablaba Sofi de los residuos que se encuentran en las vasijas, hemos tenido la colaboración de algunas pobladoras que nos han prestado sus vasijas, sabiendo la historia, sabiendo cuáles han sido sus usos, para hacer raspados y sacar pequeñas muestras que nos sirven como referencia, ¿sí? Sabiendo que se usó, por ejemplo, en el caso particular de la olla de Dora, que nos ha servido de referencia para saber, bueno, en esa olla sabemos que se tostó maíz y se utilizó en determinados momentos para hacer determinadas recetas. Y ese análisis que hemos podido hacer de esos residuos fue comparado con los casos arqueológicos y nos sirve como una especie de patrón que nos sirve para identificar ciertas conductas. Entonces también se empiezan a involucrar cada vez más en la producción del conocimiento, ¿sí? Y el ida y vuelta cada vez es más grande. Y en ese sentido también nos interesó, desde el aspecto de la cocina, conocer
bueno, las recetas, esto hablando tanto de las plantas y de las casas y de las viviendas, conocer las recetas, y terminamos haciendo con fondos del Fondo Nacional de las Artes, precisamente, un pequeño librito donde nosotros volcamos toda la información que hemos recuperado a lo largo del tiempo. Ahí Sofi lo está mostrando, que recuperamos a lo largo del tiempo sobre la cocina en el cajón, desde el periodo formativo, con las excavaciones en su momento de Cristina, y después lo que hemos hecho nosotros, y con la información que tenemos de los trabajos que se siguen haciendo, y con un apartado con las recetas tradicionales brindadas por las distintas pobladoras que se acercaron al proyecto y dijeron queremos que nuestras recetas estén ahí. Así que hay un trabajo colaborativo y de demanda mutua y permanente que ayuda a un vínculo que se va retroalimentando todo el tiempo. Y que hace también más rico el enfoque clásico de la arqueología como algo un poco críptico para la gente, un poco aislado, y se enriquece con narrativas que son académicas, pero también tienen el aporte de otras narrativas, no, digamos, de otro tipo. O sea que es tan importante la investigación como la extensión y la difusión. O sea, digamos que el patrimonio podría ser que se está construyendo entre todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que es para nosotros el patrimonio más tangible, como una vasija, una máscara, una pared, para ellos podría ser totalmente una receta de cocina, como un patrimonio intangible, por así decirlo. Sí. Y bueno, con esto de lo patrimonializable y no patrimonializable, y bueno, es más tema de Juan, pero también a veces nos toca romper ciertos mitos, como la presencia o qué buscamos los arqueólogos en relación a los objetos que sí, que cuando son bonitos y son vistosos, quizás pueden parecer que para nosotros son más atractivos, y quizás una vasija cerámica tiene igual de atractivo para nosotros que una semillita quemada como la que pueden encontrar Sofi o Juana, digamos, en términos de información y de evidencia de ciertas prácticas, para los arqueólogos tienen el mismo peso. Y en ese sentido también es parte de nuestro trabajo dar a entender y construir o mostrar nuestro trabajo en todas sus aristas. Yo quería hacer una acotación. Ah, perdón. No, dale, Sofi, dale. Es que ¿Dónde conseguimos el libro, Sofi? Se puede conseguir digital. Después lo pasamos. No, mi acotación era con los y las estudiantes que vienen con nosotros al viaje de Americana 2, que tienen mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la extensión, porque todos los años ellos participan haciendo una actividad en distintas escuelas de la región, y bueno, siempre ya se hizo como una tradición, ¿no? Que vamos y hacemos una presentación, ellos y ellas la hacen, y bueno, quería aprovechar también esta oportunidad para agradecerles, porque siempre gracias a ellos es como que tenemos más llegada, ¿no? Porque somos muchos y muchas, y tratamos de que también haya un acercamiento de esta actividad tan extraña que hacemos para con la comunidad, y ellos ayudan mucho a que salga bien, al menos en los últimos años. Bueno, ¿dónde podemos conseguir sus publicaciones? ¿Tienen Instagram los dos equipos, aparte de academia.edu, para dejar también en el conversatorio, para que lo puedan buscar? ¿Hay alguna pregunta del público? Creo igual se estuvieron respondiendo más o menos. Quería hacer una acotación, ahí estuve con Dale, lo que Juan. preguntabas, Guille, del material para compartir. Ahora estuve comunicándome con la directora de la escuela, también se enteran justo ahí Fede y Emi, porque parece que los chicos de la escuela quieren participar de un festival de cine que se hace en Catamarca vía online, así que estén atentos y atentas, porque próximamente vamos a hacer el envío del material audiovisual a pedido de los profesores, de la directora y los chicos. Van a participar del festival El Héroe, creo que se llama, es de ahí de Catamarca, así que fíjense en la programación. Así que eso, ya que preguntaban, ahí dejo ese dato.
Una buena forma de acercarse a la comunidad. La verdad que una muy buena idea. Y ni hablar del libro de cocina. Sí. Ese yo lo tengo. Bueno, no sé si tienen más, Lu. Hay dos en el chat, las leo como por lo menos para que queden respondidas más o menos. Una es si hubieron cambios ambientales desde el periodo que trabajan y la actualidad, y o los cambios de cultivo pueden tener que ver con la conquista europea. Nosotros no hemos hecho trabajos específicamente para trabajos paleoambientales en el sitio, pero sí se saben de algunos pequeños cambios que ha habido, digamos, desde el periodo tardío hacia el presente, que tienen que ver en general con periodos pensándose en que en el pasado fueron momentos un poco más húmedos que las condiciones actuales. Pero sí, con respecto a lo que la misma pregunta dice, obviamente con la llegada de los españoles hubo cambios en los cultivos y introducción de especies alóctonas. Sí, sí. Y posiblemente también con la escala de producción implementada con el Inca, también hayan ingresado mayor cantidad o variedad de especies que por ahí no estaban previamente utilizadas o siendo producidas en el área. Bien. No sé si quedó alguna otra pregunta. Fede. Perdón, cerca de nuestra región, ahí en el Valle de Bolsón, han habido últimamente algunos trabajos de Soledad Meléndez, de Catamarca, que, bueno, permitieron reconstruir gran parte de lo que es los cambios paleoambientales de los últimos 2000 años aproximadamente. Y nosotros usamos esa información porque estamos muy cerquita. Y bueno, es un poco como decía Fabiana, ha habido aridez en los últimos 1000 años, y esa aridez quizás aumentó en los últimos tiempos. O sea que podemos pensar en una humedad un poquito mayor para lo que sería el principio del segundo milenio de la era. Bueno, eso es, Sí, dale. no, que es una cosa que yo mirando las plantas que puede también dar sentido a una cosa que a mí me pasa, que en Loma Lanqui, digamos, no encuentro, por ejemplo, restos de poroto, que Juani, por ejemplo, encontró en el Valle Gualfín. Y hay sitios formativos en el Valle de Cajón que sí tienen restos de poroto silvestre y domesticado. Entonces, bueno, digamos, un cambio puede dar, si bien hay distintas hipótesis de dónde sale ese poroto ahí, si puede haber intercambio o no, digamos, desde el registro de las plantas se puede pensar si esta mayor aridez, digamos, no influyó en que se dejaran de cultivar, por ejemplo, ahí particularmente en Loma del Antiguo, el caso del poroto. Pero bueno, Bien. Eso es. Y Aymara preguntaba. El poroto no crece en valles altos, digamos, no prospera fácilmente, pero sabemos que en un periodo de tiempo un poquito más lejano nada más sí lo estaban produciendo. Entonces, ahí por lo menos con el poroto algún cambio hubo que puede estar vinculado a eso, quizás. Bien. Ahí Mara preguntaba por los hornos. ¿Qué pasa con los hornos, Mara? No encontramos hornos. Tanta cerámica y ni un horno. ¿Qué está pasando? Y tantos hornos en Quillay y tengo una aguja. ¿Qué pasa con los hornos, Mara? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, acuérdense de dejar los links para que puedan seguir sus Instagram y seguramente sus trabajos. Y bueno, nada, le damos muchas gracias por haber compartido una hermosa tarde con nosotros. Acá en Tramas. Bueno, no, los agradecidos creo que somos nosotros, que hemos pasado un lindo momento de charla entre los dos equipos, así que gracias, y gracias por estar escuchando. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias.